En todas las encuestas realizadas en Venezuela durante 2014, las dos preocupaciones fundamentales de los ciudadanos han sido la economía y la inseguridad. Por años, estas variables han peleado un triste primer lugar, lo que significa que los gobiernos no han logrado combatirlas. Por el contrario, indicadores y encuestas asoman que la situación ha empeorado y tiende a seguirlo haciendo. En el caso de la economía, los temas de conversación en cada esquina del país son escasez, inflación, colas y alto costo de la vida, entre otros. En septiembre de 2014, la encuestadora IVAD indica que 84% del país considera que atravesamos una crisis económica y 71,4% no confía en el presidente Maduro para solucionar la situación. Eso significa que la opinión mayoritaria agrupa a opositores y maduristas. Identificarse como opositor va en aumento en Venezuela. Lo dice el analista de opinión pública John Magdaleno. Según otra encuestadora, ERCON, más de 68% considera que Nicolás Maduro debe ser sustituido de la presidencia. Esta situación merece un análisis desde el punto de vista sociológico, político, empresarial y económico. Este último es el que hoy nos ocupa. Hablaremos de 2014 con nuestros invitados. Analizarán la gestión hasta la fecha y proyectarán lo que nos espera para 2015 en este país. Perspectivas Económicas 2015. Es noticia por Runrunes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Es Noticia a través de Runrunes. Se acaba el año y es prudente en este momento abordar uno de los dos temas que son preocupación para los venezolanos de acuerdo a todas las encuestas que se realizan en nuestro país. Estamos hablando de inseguridad por una parte y de economía por otra. En nombre de todo el equipo les saluda Román Losinski y les presento a nuestros invitados el día de hoy. Son Anabela Abadí, economista egresada de la UCAP, tercera en su promoción, especialista en Gobierno y Gestión Pública Territoriales de la Pontificia Universidad Javeriana, primera en su promoción, profesora en la UCAP, analista en la Unidad de Investigación y Análisis de ODH Grupo Consultor, y Heinkel García Uzcategui, instructor y analista financiero, magíster en Administración, mención Finanzas de la Universidad Metropolitana, creador del blog de Economía y Finanzas Algo de Economía, fundador de Visión de Inversión, dedicada a la difusión de la cultura y educación financiera, ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Lo primero que les quiero pedir es una gran foto, una fotografía general, una panorámica de lo que nos deja este año 2014 y tratar de entender las bases que están sentando la economía del año 2015. Anabela. Bueno, 2014 nos deja inflación y escasez, que efectivamente, como tú mencionabas, son las principales preocupaciones de los venezolanos en el ámbito económico, pero además vale decir que no es algo que surgió este año. Esto es un rezago que viene de un modelo económico que busca control del aparato productivo y no trabajar de la mano con el sector privado, y bueno, eso ha generado los resultados negativos que estamos viendo. Henry. Sí, coincido con lo que dice Anabela y quizás para agregar, porque no solamente como que es lo estructural, ¿no? lo que se traía de modelo del pasado, que es parte del legado, sino que en 2012, y esto no lo dice ni Anabela, no lo dice ni Heinkel García, lo dice el mismo ministro Giordani, se incurrió en excesos desde el punto de vista financiero y también en políticas económicas para generar un bienestar coyuntural que era electoral, que la gente se sintiese bien en 2012 porque era un año electoral clave para el gobierno. Entonces ya veníamos arrastrando un modelo que no es sostenible, porque ese modelo de excesivo control no es sostenible en el tiempo. Lo que es sostenible es un modelo de producción, pero además fue exacerbado con esfuerzos extremos que tienen que ver mucho con los cambiarios, que tienen que ver mucho con el nivel de importaciones y con que hubiese producto disponible para que la gente se sintiese bien. Pero llega un momento que tienes que pagar las cuentas, llega un momento donde ese financiamiento extraordinario que utilizaste en 2012 y parte de 2013 se agota, y después tienes que pagar las cuentas, después viene la resaca, y eso es precisamente lo que hemos vivido durante 2014 y que muy probablemente se prolongue hasta 2015. Siendo esta la consecuencia de un modelo que tiene años aplicándose en Venezuela, les pregunto, ¿cuánto hay de responsabilidad en la gestión anterior, me refiero a la del presidente Chávez, y cuánto de errores cometidos en la gestión del presidente Maduro, que estará próximo a cumplir 2 años? Es una continuación, la actual gestión. Se han tomado medidas en el mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, si bien los controles de precios se establecieron durante la gestión del presidente Chávez, durante la gestión del presidente Nicolás Maduro se establecieron los llamados precios justos. Por ejemplo, las expropiaciones empezaron en la gestión del presidente Chávez, las expropiaciones siguen en esta gestión. Es simplemente una continuación. Dicho eso,
dado que teníamos este rezago de situaciones irregulares en la economía, como no se están tomando las medidas adecuadas ahorita, si se quiere, están explotando los problemas. Entonces todos los resultados ahorita son mucho más grandes de lo que veíamos hace 2 o 3 años. ¿Coincide? Claro, y aquí si hacemos algo de memoria, se habla de un plan de ajustes que es necesario, y esto no es nuevo, ya llevamos tiempo en eso, y es más, llevamos tanto tiempo que eso, el que inicialmente propuso eso post muerte del presidente Chávez fue el presidente del Banco Central actual, el presidente Merentes, don Nelson Merentes, quien en su momento fue ministro de Finanzas, fue el que coqueteó con algún tipo de ajustes, salió. Después entra como hombre fuerte en la parte económica el ministro Ramírez, que era vicepresidente del área económica, también coqueteó con un plan de ajustes, se habló hasta de unificación cambiaria, se habló de subir el precio de la gasolina, y el ministro Ramírez, que tiene una fuerza indudable y una influencia en el gabinete y en el gobierno, también salió. Entonces lo que estamos pagando es eso, o sea, hay un ajuste que hay que hacer. Se ha ido postergando, y uno se imagina que de repente el gobierno echó el número desde el punto de vista electoral, bueno, llegamos a las parlamentarias sin mayores ajustes, y la realidad que tenemos ahora, que nos golpea con fuerza, es que pareciera que no vamos a llegar hasta las elecciones parlamentarias de 2015 sin ningún tipo de ajuste, y aquí empieza ya la cosa a ponerse creativa. Por ahí se habla de la posibilidad de adelantar las elecciones parlamentarias, porque se dan cuenta que no hay manera de sostener esto si realmente no hay un plan. Y ya las voces críticas vienen de todos lados. Mark Weisbrot es un economista que tiene una firma de análisis afuera, siempre ha sido pro gobierno, pro el gobierno de Chávez, y él mismo califica el régimen cambiario como un régimen cambiario disfuncional, que Venezuela tiene que tomar medidas contundentes, sobre todo en los cambiarios, que yo creo que es parte del eje fundamental de los males que tenemos hoy desde el punto de vista macroeconómico. Tenemos muchos otros tantos, pero desde el punto de vista macroeconómico todo pasa por los cambiarios. Entonces las voces críticas vienen de todos lados, inclusive desde personas y analistas y economistas que han estado en algún momento como que a favor, ¿no? O en línea con lo que este gobierno ha sido desde el punto de vista económico. Por supuesto vamos a hacer referencia en unos minutos al tema de las leyes promulgadas, al menos firmadas, porque no han sido publicadas dentro del marco de la habilitante y no han sido publicadas en el momento de grabar esta conversación. Pero les pregunto por las medidas que no se tomaron. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles han debido ser? Bueno, por ejemplo, se tomó una llamada reforma tributaria cuando debía haber sido una reforma fiscal. No es un tema de seguir aumentando los impuestos, es un tema de una revisión del gasto público. Tenemos un presupuesto que no se acerca a la realidad, y eso es lo que está en gran medida impulsando la inflación. Entonces, cobrar más impuestos, generarle más recursos al Estado, lo que está es llenando las arcas nacionales para poder gastar más, pero de manera desordenada. Entonces, en ese sentido, yo creo que faltó una reforma fiscal integral. Y honestamente no hemos visto el contenido de las normas, entonces no tenemos muy claro qué es lo que se está incluyendo, pero ya de antemano el hecho de que no se hayan discutido con los sectores afectados y que no se hayan publicado en sí, lo que están generando es incertidumbre, cuando lo que el gobierno central debe estar generando es confianza. Quiero recordar para nuestra audiencia, aparte de lo que estaba expresado en el presupuesto de la Nación para el año 2015, hablaban de 25 a 30% de inflación, hablaban de un precio petrolero en $60 el barril, de un precio del dólar a 6.30 y de un crecimiento de 3%. Y algún economista escuché yo decir que de todo esto, lo que probablemente se podía dar si seguía bajando era el precio del petróleo en 60, a la fecha 68 y fracción. Sí, y aquí agregando a lo que Anabela, yo insisto, creo que lo cambiario es algo que necesita atención, pero urgente. El mercado de bienes y servicios en Venezuela está totalmente roto y no hay manera de sacar eso adelante si no se soluciona lo cambiario. Y desde el punto de vista de nosotros como firma, de lo que es econométrica, quizás una evaluación no sea suficiente para corregir eso. Y ya llega un punto donde el control de cambio colapsa. No es algo nuevo, es algo que ya hemos visto en el pasado. Recadi fue un ejemplo, la OTAC fue otro ejemplo. Los controles muchas veces no se quieren desmontar, se tienen que desmontar. La realidad lo indica, lo obliga, y quizás nosotros estemos en ese punto. Claro, uno puede discutir en qué momento es 2015, 2016, 2017,
Pero lo que sí me queda claro a mí es que el control de cambio se va a desmontar. Y cuando ocurra ese escenario, va a haber una corrección tremenda de los precios internos, los cuales están bien distorsionados. Tienes unas cosas que están atados mucho más a 6.3, no exactamente 6.3, pero sí más o menos a escala, y tienes otro conjunto de productos en la economía que están atados al dólar paralelo. Un levantamiento del control de cambio va a corregir esas distorsiones, y quizás lo que más suba de precio es todo lo que está a 6.3, y si hurgamos qué es lo que está más a 6.3, es precisamente alimentos y salud. O sea que el desmontaje tiene que ser un plan bien pensado, no puede ser una medida aislada, tiene que ser una medida que sea acompañada con muchas otras, y que además tome en cuenta el impacto que va a tener en los sectores más vulnerables, que lo va a tener, y que eso se va a tener que afrontar en algún momento. Vuelvo y repito, no sé si es 2015, no sé si es 2016, 2017, pero es algo que se debería, por responsabilidad ante la sociedad, es algo que deberíamos estar discutiendo ya. Fíjense que llevamos ya algunos minutos de conversación, Anabel Abadí, Henkel García, y no aparece por ningún lado la idea de la guerra económica, coincidiendo además con el exministro Giordani. ¿Por qué esa idea de la guerra económica no caló? Sí caló. ¿Qué pasó con la guerra económica? La guerra económica fue una estrategia comunicacional, y en un principio, si se quiere, cuando se dio el llamado de acaso en noviembre del 2013, la gente sintió que tal vez el gobierno iba a empezar a tomar medidas, existiera o no esta llamada guerra económica. Un año después hemos visto que no hay guerra económica, y un año después además hemos visto que la ofensiva económica tampoco ha servido. Las medidas tomadas por el gobierno central. Incluso preocupa que hace unos días se habló de un acaso 2, también con el tema de los licores. Sí. Todas estas medidas lo que está generando es incertidumbre, y no es un tema de compras nerviosas simplemente porque quiero acaparar o simplemente porque quiero revenderlo en el mercado negro. Es que el venezolano está preocupado de que efectivamente en el mes de enero no va a tener comida y no va a tener otros productos, y esa es la sensación de incertidumbre que se está generando. He leído que entran o dejan de entrar 720 millones de dólares a propósito de la caída de los precios del petróleo. He escuchado también lo siguiente, que en impuestos llegaríamos a 150 mil millones de bolívares para el año entrante, lo dijo el superintendente Cabello. En reservas tenemos alrededor de la cifra de 20 mil millones de dólares. Ya subieron un poco con los 4 mil millones, claro, con el fondo chino. La pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero que necesita el país para seguir funcionando en el año 2014? Y comencemos a hablar ya de 2015, corrijo. Y no solamente dónde va a venir la plata, ¿en qué la va a utilizar el gobierno? Aquí los bolívares es muy distinto a los dólares, y uno lo ha dicho, ¿no? El problema no es tanto de bolívares, es de dólares y de productos que acompañan esos bolívares. El problema de la rebaja o la reducción de los precios del petróleo va a tener un impacto sobre todo en las importaciones. Y aquí hay que ver, porque hablamos hace un rato que se agotaron las fuentes de financiamiento. Las importaciones, ¿cómo eran financiadas? Bueno, la renta petrolera es una de las vías que es la normal, debería ser, y además que tú debes tomar un precio del petróleo más o menos promedio histórico para no acostumbrarte a un nivel de importaciones que no vas a poder soportar. La otra manera es deuda financiera y deuda bilaterales con países que dedicamos a la importación. La otra, esa no es buena. Y bueno, es buena si lo que estás importando son cosas de inversión, formación bruta de capital que te va a garantizar el repago de esa deuda. Pero cuando es producto final no es buena. Después, quema de reservas internacionales, cosas que hicimos en los años anteriores, y esos son parte de los esfuerzos extremos que nombró el ministro Giordani. Y la otra, que es la más peligrosa y la que nos trajo al punto de crisis actual, es que en un buen trecho el gobierno agarró y dijo: te apruebo las divisas de Cadivi, pero no te las liquido. Entonces las importaciones llegaban y no hubo desembolso de divisas, lo que hubo fue una acumulación de liquidaciones pendientes. El gran problema es que todo eso se agotó, y se agota en el peor de los momentos, porque se agota en el momento donde además los precios del petróleo, que es la manera natural de financiar las exportaciones, está cayendo. Entonces esto, por supuesto, es preludio de que vino en 2015 durísimo, y además se te acumula lo que te endeudaste en el pasado y que tienes que cumplir con tus compromisos ahora. Entonces es una situación que nosotros mismos nos metimos
estoy hablando como nación, ¿no? Y nos metimos de manera irresponsable. Eso sí, hay que empezar a afrontar esto para salir. Estamos metidos en una crisis, no hay duda, o sea, yo creo que no hay ningún tapujo de calificar esto como una crisis profunda y que vamos a tener que pensar bien cómo salimos, porque se nos vienen tiempos difíciles. Y el otro tema es una vez conseguidas las divisas necesarias para mantener el país, ¿en qué se utilizan? Si uno revisa el presupuesto de la nación, alrededor de 80% es gasto corriente, es remuneraciones, es pago de servicios. Recordemos que tenemos decenas de ministerios, centenares de viceministerios, una burocracia muy grande. Eso implica que el gobierno tiene un gasto muy grande, un gasto del día a día. Además, el gobierno central, con el hecho de participar directamente en el aparato productivo, también ha generado gastos adicionales. Mantener las empresas, produzcan o no, por ejemplo. O el hecho de tener una empresa improductiva y luego tener que importar para poder suplir la oferta que no se está cubriendo. Eso está haciendo que el gobierno tenga un gasto muy grande. A nivel presupuestario también se hace una división de gasto sectorial. Efectivamente, el gasto sectorial más grande es el social, porque eso incluye salud, educación, pensiones. Nuevamente, la mayoría sigue siendo gasto corriente, pero si agarramos la cuenta contable más grande del presupuesto del 2015 es la deuda, el servicio de la deuda. Y ya hemos visto que una de las prioridades del gobierno central es cumplir con la deuda internacional, sino bien con los proveedores internacionales, que son esas divisas pendientes por liquidación. Claro. Les pido que entremos de lleno ya entonces sí en el año 2015 y que nos ubiquemos, por ejemplo, en la siguiente fecha, digamos 12 de enero del año 2015 o 19 de enero del 2015, cuando ya uno imagina que ya todo el país se ha incorporado sus actividades, a las universidades, a los colegios, a los trabajos. ¿Cómo vamos a amanecer ese día 12 o 19? ¿Cómo vamos a amanecer los ciudadanos? ¿Cómo vamos a amanecer los empresarios? ¿Cómo va a amanecer el gobierno? Pues difícil pregunta y acá entra en un juego o en el análisis la parte de inventarios. DACASO, lo que fue el DACASO fue un golpe durísimo al nivel de inventarios y llega un momento donde reponerlos es muy difícil porque ya hemos hablado sobre todos los problemas en lo cambiario. La gran mayoría de las empresas tienen inventarios por debajo de lo que tuvieron hace un año. Y ahora con el pago de utilidades, todo lo que es diciembre, que es el mes de mayor actividad económica y de consumo, va a terminar de golpear los inventarios, los cuales no han sido repuestos. O sea, eso va a hacer que, quizás no enero, pero febrero y marzo van a ser meses muy duros porque esa disminución drástica de inventarios se va a reflejar desde el punto de vista de nosotros como ciudadanos en una mayor escasez, mayor a la que ya tenemos ahora, que es grave. Entonces tenemos ciudadanos intentando conseguir unos productos que probablemente no haya, unos empresarios intentando reponerlo, probablemente con unas divisas que no va a encontrar, y un gobierno haciendo ¿qué? Gobierno tratando de sobrevivir. El gobierno, por ejemplo, el plan Felices Navidad que tenemos ahorita para diciembre, el gobierno está tratando de llenar los anaqueles él por cuenta propia. Tal vez durante un mes el gobierno lo logra hacer, pero tenemos que pensar primero que el venezolano no necesita solo una feliz Navidad, necesita un feliz año. Y la segunda cosa es que es indispensable que el gobierno central trabaje con el sector productivo. Con esta escasez de divisas que tenemos no vamos a poder soportar los niveles de importación necesarios, entonces es importantísimo reactivar el aparato productivo nacional. Y una cosa, en los meses de febrero y marzo va a haber una escasez altísima, pero también nos vamos a encontrar con familias que llevan meses cubriendo costos de alimentos con tarjeta de crédito, por ejemplo, y no van a poder hacer el repago de las tarjetas de crédito. Se gastaron todas las utilidades en el mes de diciembre y el salario mínimo que entra en vigencia ahorita en diciembre sabemos que no cubre la canasta alimentaria y la canasta básica. No sabemos cuándo se volverán a ajustar los sueldos y además recordemos que un ajuste de sueldo no debería ser aplaudido del todo, porque eso implica que es que ya el último ajuste se lo comió la inflación. Entonces, por lo menos en el primer trimestre del año se ve muy complicado. Si efectivamente llegaran a adelantar las elecciones parlamentarias, el gobierno va a tratar de crear una especie de burbuja, una sensación de que la situación está mejorando. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a sacar más dinero a la calle, va a emitir más dinero, va a haber más liquidez. Eso no quiere decir que la situación necesariamente va a mejorar el próximo año, incluso podría ser peor. Anabela habla de la necesidad de elevar nuestra producción nacional. ¿Qué empresas, qué comercios a la fecha pueden en Venezuela, porque no basta querer, qué empresas y qué comercios
pueden efectivamente seguir invirtiendo en Venezuela? Oye, es difícil. Yo creo que todo lo que es consumo masivo tiene para producir mucho más, y todo lo que es alimentos no elaborados, todo lo que es la industria agroalimentaria, tiene. Lo que pasa es que tiene problemas de insumos, porque tú puedes tener la mano de obra aquí, puedes tener la tierra, pero si no tienes el repuesto del tractor para poder trabajar la tierra, estás parado igual, ¿no? Que es parte de lo que está pasando. Y aquí yo quiero traer algo a colación que se nos está escapando, y tiene que ver con... Tenemos un recorte de importaciones que hemos tenido que hacer por toda la realidad. Y una cosa es que tú hagas ese recorte de importaciones vía mercado, y otra que la hagas vía control. Son cosas totalmente distintas. Porque cuando lo haces vía control, la entrega es discrecional. Es decir, un grupito de personas decide hacia dónde tiene que ir. Nosotros como sociedad no tenemos manera de demostrar, de manifestar qué es lo importante para nosotros. Y eso es un desastre, lo estamos viviendo. Tú puedes ir a un supermercado y puedes ver un queso importado y no tienes medicinas de primera que son necesarias. Como me pasó en un bodegón, necesitaba un agua mineral para tomarme una pastilla que había comprado en la farmacia cercana, que gracias a Dios estaba la pastilla. No había agua mineral, pero había un agua de coco enlatada que había llegado de Indonesia. Cosas esos son cosas que ves dentro de un control, porque no están nuestras preferencias allí y no hay manera de hacerlo de eso eficiente. Y si a eso le agrega, eso ya podemos llegar a la conclusión que una entrega discrecional desde el punto de vista social no es eficiente. Pero eso sí abre las puertas para mafias cambiarias, guisos cambiarios, que hacen aún más, envician aún más el sistema y al final colapsan. Allí estamos, en ese punto, en ese preciso punto estamos. Y es por eso que de repente una evaluación no te ayuda, porque ya el control está totalmente enviciado. Hablemos de inflación, año 2015. ¿Se puede proyectar? Es difícil. Es difícil Hay varias proyectar. proyecciones. Yo he oído proyecciones desde 64,3% del Fondo Monetario Internacional hasta 110 a 120% del doctor Pedro Palma. Honestamente la brecha es muy grande. Lo único que tenemos garantía es que va a ser al menos tan alta como la de este año. Yo de verdad no creo que vaya a desacelerar la inflación. Y quizás otra garantía sea que no va a ser de 30%. Sí, que como la presupuestada, ¿no? Sí. Y No te creo que puedo sea adelantar como algo. Si realmente tenemos una inflación similar a la de este año, la escasez va a ser una cosa brutal. Ese era el segundo punto, el desabastecimiento. Porque la están atadas, o sea, porque hay mucha inflación que tenemos, que es inflación rezagada, que se debe al mismo control de precios y al mismo control. Dirán que estamos promoviendo en este espacio el acaparamiento doméstico. Bueno. La previsión, que el consumidor sea precavido. Sí, nosotros tenemos proyectado, claro, el escenario que tiene econométrico es muy específico y tiene que ver con el hipotético levantamiento del control o con un ajuste muy importante en el control cambiario, en la tasa de cambio. Y tiene que ver con ese proceso de corrección de distorsión de precios relativos. Porque una evaluación importante va a tener un impacto en esas cosas que se traen a 6.3. En ese escenario, y sobre todo en el escenario del desmontaje del control que se haga de manera ordenada, nosotros estamos estimando una inflación de 125%. Si se hace de manera desordenada, la inflación pudiese llegar tranquilamente a 190%. Y nosotros trayendo aquí un poco la historia, cuando se desmontaron los otros controles de cambio, Recadi y LOTAC, llegamos a vivir inflaciones mensuales de 20%. Y quizás una dinámica similar la vamos a vivir cuando nos planteemos el desmontaje del actual control. Eso sí, eso es el golpe como para poder corregir las distorsiones que hablamos. Claro. Una vez que tengas ese impacto inicial, lo que va a hacer la inflación es tender a disminuir, cosa que ya vivimos en el 96 cuando se levantó en medio del plan de Agenda Venezuela, que tuvimos un pico de inflación de 103% anual y llegamos, creo que interanual en algún momento de otros meses como a 115, 120%, pero después la inflación empezó a desacelerarse de manera importante y después llegamos a 40, 30, 20 y de hecho este mismo gobierno con esas políticas antiinflacionarias se benefició. Este gobierno, hablando de la gestión del presidente Chávez, uniéndole a las dos, en 2002, si mal no recuerdo, tuvimos una inflación de 12%, sin controles de cambio y sin controles de precios. ¿Qué puede ocurrir con las reservas internacionales entendiendo cuál es nuestra producción, la caída de los precios del petróleo y las deudas que tiene el gobierno en dólares?
Y también la caída, me atrevo a agregar, del precio del oro, ¿no? Eso también, sí. Eso también va a afectar a las es un reservas. factor, ¿no? Sí. A las reservas al mes de septiembre, que es el último balance publicado del Banco Central, alrededor del 18% eran reservas líquidas, 18-19%. Esos son 4.200 millones de dólares, 44 días de importaciones. Con estos 4.000 millones nuevos que se están agregando del fondo chino, digamos que tenemos 80 días de importaciones. Pero con una caída del precio del petróleo y del precio del oro, la pregunta es ¿a qué nivel pueden llegar esas reservas? Se está hablando incluso de una posibilidad de generar más liquidez dentro de las reservas al devolver el oro a Sí, los bancos internacionales. Sí. Poder ignorarlo, una cosa así. Exacto, y bueno, en ese sentido tal vez se logre correr en alguna medida la arruga, pero siguen siendo insuficientes para toda la demanda de divisas que tiene la economía. Y vamos más allá, que tú tocas el punto de las reservas internacionales y otra cosa que hemos analizado. En ese hipotético levantamiento del control de cambio, el nivel de reservas internacionales es importantísimo. Entre mayor sean las reservas internacionales, menor es el tipo de cambio al cual vas a poder levantar. Importantísimo. Y para que ese es el plan ordenado que nosotros estamos viendo del levantamiento del control de cambio, yendo al Fondo Monetario Internacional a pedir fondos para poder apuntalar las reservas internacionales. Parece que 2015 va a ser un año de muchas más importaciones, de poco que exportar, de unos ingresos petroleros minimizados y unos ingresos no petroleros que se afincarán en impuestos y más impuestos. ¿Se puede hablar de crecimiento para el año 2015 en alguna medida? Creo, nadie estima crecimiento para Venezuela, ni para el 2014 ni para el 2015. Dicho eso, no tenemos cifras oficiales de los primeros 3 trimestres de 2014, así que no tenemos certeza, pero como se pinta el panorama, Venezuela va a decrecer este año y el próximo también. Habría que ver cómo son los montos. Se habla de 3 o 4% este año y algo similar el próximo. Quizás dependiendo de lo que se haga desde el punto de vista político y económico, puedas lograr que ese decrecimiento no sea tan profundo como el de este año. Pero bueno, todo eso está en veremos. Va a ser un año bien complicado, bien complicado, no solamente en lo económico, sino también en lo político y lo social. Yo quiero preguntarles cómo dos personas tan jóvenes, vinculadas a la economía, parecen estar tan claros en la situación que está viviendo el país, parecen incluso darnos luces de cuál es el camino a seguir para salir de ella, y que un gobierno con unos encargados desde el punto de vista económico, unos ministros en el área de economía, con mucha más edad que ustedes y con, al parecer, mucha más experiencia que ustedes en el área, no han logrado dar con la solución de este problema. ¿Cuánto pesa lo ideológico en este momento que vivimos? Es pesado, efectivamente me atrevo a decir que la prioridad es la instauración de este llamado socialismo del siglo XXI, que es un socialismo tradicional. Controles, rechazo a la propiedad privada, hegemonía del partido político del gobierno central, y en ese camino venimos no desde los últimos 2-3 años, venimos desde el principio del régimen del presidente Chávez y seguiremos en ese camino. La cosa es que ahorita les está empezando a pesar las mismas cosas que se veían en la Unión Soviética o en Yugoslavia, las largas colas, la escasez, el desabastecimiento, las estamos empezando a ver ahorita, y al gobierno le va a pesar porque las medidas que tiene que tomar tienen un costo político muy alto, pero por lo menos si no las están cumpliendo, están empezando a hacer promesas de medidas pragmáticas. Eso ya es señal de que ellos están reconociendo que el modelo fracasó. ¿Y esas señas de medidas pragmáticas están en alguna medida plasmadas en las leyes firmadas dentro del marco del habilitante? Por ahora no. Por lo visto no. Y no solamente es la parte ideológica que Anabela apunta de buena forma, también es los factores de poder, que no quieren que viven de los controles, y por supuesto no quieren que los controles sean levantados. O sea, son esas dos cosas. Tienes por un lado lo ideológico, tienes factores de poder que se sienten cómodos con eso, con toda esta política ya que rozamos la perspectiva ideológico-política de la economía, les puedo preguntar qué está ofreciendo, qué ha ofrecido la oposición en términos de salida. ¿Encuentran ustedes un mensaje, de salida, una propuesta? De salida. Entendiendo cómo quiso usar el término. Sí, yo creo que por el lado de la oposición me atrevo a decir que los planes que se están proponiendo están bastante desarticulados. Creo que pasa en gran medida lo mismo que pasa con el oficialismo, que se ubica un problema y se trata de dar una solución a ese problema, y la economía hay que verlo como un todo, es decir, se tiene que ofrecer un plan integral,
La economía es un cuero seco, si se pisa de un lado se levanta del otro, entonces si se considera desmontar un control cambiario sin considerar las consecuencias que eso puede llegar a traer, el impacto va a ser muchísimo peor. Dicho eso, yo creo que en la oposición se están tratando de dar unos primeros pasos, pero no, la situación política no está permitiendo tampoco que eso ocurra. La palabra clara la dijo Anabela es desarticulación. Yo en lo personal, de lo que les puedo contar, es que está el discurso de guerra económica, que para mí fue exitoso, porque realmente se posicionó, claro, después pierde eficiencia a lo largo del tiempo, pero fue un discurso que caló, y de hecho en buena parte de la población la única explicación que daba a la crisis que vivimos era el discurso de guerra económica. Del lado de la oposición, y eso fue algo que uno siempre propuso desde el punto de vista público, hacía falta un discurso robusto, unificado, que le diera frente a eso de guerra económica. Nunca se logró. Porque sí, porque el mismo drama que viven los partidos políticos se refleja en cómo son sus acciones, y requiere que eso se retome, ¿no? de diálogo, de articulación de ideas, de articulación también de acciones, porque si no va a ser difícil salir de acá. Aquí lo que tenemos, porque en la situación actual yo creo que no tenemos ni capacidad política, ni del lado del gobierno, ni del lado de la oposición para afrontar lo que se nos viene. Y la realidad, lo que nos vamos a encontrar en algún momento, es que la realidad va a ser tan compleja que nos vamos a tener que sentar a darle esa capacidad de reacción a la sociedad para poder afrontar lo que se viene. Entonces va a ser más o menos obligado, y no porque haya un liderazgo o un movimiento allí, sino que la misma realidad es decir, mira señores, siéntate a conversar, porque si no nos vamos a un precipicio. Y lamentablemente, y bueno, quizás los venezolanos tenemos un máster en eso, es lo que vamos a tener que llegar para hacerlo. Lo que sí es que hay muchísimas personas competentes, muchísimas ideas, como decía Anabela, están desarticuladas. Y los recursos están. Hay cosas, ¿no? Sí, tenemos margen de maniobra. Venezuela es un país muy noble, Venezuela es un país que está muy por debajo de su potencial, todo eso estamos claros. Uno ojea cosas, hay una propuesta local de hace 20 años, del 94, de ciertos académicos que sacaron para la crisis de ese momento, y cuando tú lees las cosas que recomendaban, son exactamente muchas de ellas las que necesitamos ahora. Es decir, que tenemos por lo menos 20 años perdidos, pero si echamos más atrás podemos decir que tenemos ya fácilmente 40 años perdidos. Lo que tenemos que aprender de los errores del pasado y empezar a articularse, ¿no? Y esa articulación, y aquí uno se mete en un terreno que no es de la experticia de uno, esa articulación la tienen que hacer los partidos políticos. Eso mismo lo planteó Margarita López Mayo en un momento. Yo le pregunté, bueno, ¿y esa articulación quién la tiene que propiciar? Y ella dijo, mira, eso es labor de los partidos políticos. Sin duda. El de explicar la realidad económica no es función de Anabela y no es función mía. Explicar la realidad económica a las masas es función también de los líderes políticos, y eso para cada quien es función, y desde el punto de vista social no podemos tener una posición antipartidos, antipolítica, sino todo lo contrario, tratar de apoyarlos y darle base. Al final lo que va a ocurrir es que ustedes los economistas sufran la misma suerte de tantos medios de comunicación social independientes que fueron vistos por una parte importante de la población como sustitutos de partidos políticos. Y no lo son. Pues les quiero agradecer a ambos, Anabela, Henkel, por haber venido. Gracias. Ha sido un privilegio. Anabela Badía, economista egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, Henkel García Uzcategui, instructor y analista financiero. Esto ha sido Perspectivas 2015 desde el punto de vista económico en Es Noticia a través de Runrunes. Román Losinski se despide en nombre de todo el equipo. Pásenla bien.